Últimamente se está hablando bastante sobre el derrumbe poblacional que están experimentando muchos países como China, Japón, Corea del Sur, los países ricos de Europa. O sea, para que se entienda, no es que estos países se están quedando sin bebés o sin niños. Eso ya pasó hace 30 años. Estos países en la actualidad, el problema que tienen es que se están quedando sin adultos jóvenes para reemplazar a los adultos mayores que se jubilan cada año. Cada año que pasa, más gente se jubila de la que entra a la fuerza de trabajo. Y la verdad que este asunto es algo que pone nervioso a muchos, porque una caída rápida de la población acarrea consigo una caída rápida de la actividad económica, y esto a su vez trae muchos problemas, obviamente. Y ojo que en algunos casos decirle caída es ser bueno, porque en algunos casos lo que se está viendo es un colapso total, quizás el más grande de la historia, en el caso de China. Cuando en un país la tasa total de fertilidad cae por debajo de los 2,1 niños por mujer, es cuando empiezan los problemas. Este número de 2 niños significa que si cada mujer tiene 2 hijos en promedio, estos 2 hijos reemplazarán a sus 2 progenitores cuando estos mueran, con lo cual la población permanece estable. Si se preguntan sobre el 0,1 que están viendo ahí, ese 0,1 representa a los niños que fallecen antes de llegar a ser adultos. Lo más preocupante es que hay muchos países con tasas de fertilidad inferiores al 2,1 hijos por mujer. Y me refiero a países como Brasil, Vietnam, Bangladesh, Puerto Rico, países que uno tradicionalmente no tiene en cuenta como países donde las familias tienen pocos hijos. De hecho, la única región en el mundo que está creciendo a un buen paso es el África subsahariana. Y en los países como Corea del Sur, como China, como Italia, como España, bueno, en fin, la mayoría de los países desarrollados del primer mundo están en una situación que es todavía peor, mucho más crítica en ese sentido. Muchas de estas naciones solo consiguen mantener una población más o menos estable gracias a la inmigración. Son los inmigrantes los que consiguen sostener un poco los números de trabajadores activos. Pero la verdad es que de todas las zonas donde se pronostica un colapso poblacional, la que peor se las ve venir es la de los Balcanes. Los países que componen esta región, además de tener una de las tasas de fertilidad más bajas del mundo, se están baseando por la emigración de jóvenes que se van principalmente a países de Europa Occidental. La situación es tan angustiante que se estima que para el año 2050 Bulgaria va a perder el 39% de la población que tenía al momento de la caída del comunismo. Rumania va a perder el 30%, Bosnia y Herzegovina el 29%, Serbia el 24%, Croacia el 22%, bueno, y así sigue la lista. Acá seguro que muchos dirán que menos personas significa menos bocas que alimentar y menos presión sobre recursos escasos. Puede ser, el problema, de nuevo, es la velocidad en la que se produce la caída. Una caída tan estrepitosa conlleva a que la población envejezca de una forma muy acelerada y que por lo tanto haya menos personas en edad laboral, que son los que eventualmente pagan la factura y mantienen a los pensionados, a los jubilados y a los pensionados. Pero en fin, volviendo a los Balcanes, los gobiernos de esta región no dan pie con bola, no logran revertir la situación y los programas de incentivos o beneficios fiscales o incluso subsidios a hipotecas para familias con 2 o más hijos, la verdad que no funcionaron muy bien. La verdad es que la cantidad de parejas que pueden acceder a estos beneficios es minúscula en comparación con el tamaño del problema. Además de que estos beneficios tampoco es que son tan grandes y tan atractivos como para convencer a alguien a tener más críos. Bueno, todo esto ha llevado a que hoy en día ya no haya gente suficiente para cubrir los puestos de trabajo disponibles. No importa en qué ramo, en qué industria, en qué gremio miremos, en todos lados falta gente en los Balcanes. Otra consecuencia del despoblamiento de la península balcánica es que en realidad lo que se está vaciando con mayor velocidad es el campo. Porque la cosa es así, los jóvenes que se van al exterior son profesionales con una cierta educación, son jóvenes que generalmente vienen de ciudades grandes o de capitales, y al irse dejan vacante muchos puestos de trabajo que son ocupados por jóvenes provenientes de las zonas rurales. Y como generalmente en el campo vive menos gente que en las ciudades, el campo se termina vaciando de gente en edad productiva. Si la cosa terminase ahí, bueno, sería grave pero no tan grave, pero lamentablemente lo que pasa es que al poco tiempo muchos de estos jóvenes del interior, que ya tienen cierta experiencia en ciudades grandes, en las capitales de sus repúblicas,
también se marchan al extranjero y esto exacerba todavía mucho más el problema. También hay que decir que la inclusión de muchos de los países del este de Europa, del sur y del este de Europa en la Unión Europea no hizo más que aumentar la hemorragia porque la gente se va hacia el oeste. Mira, pongamos por caso una empresa de camiones, qué sé yo, una empresa de camiones de Croacia. A esta empresa se le hace prácticamente imposible retener a sus conductores por la simple razón de que no puede competir con los salarios que pagan empresas en Alemania, en Italia o en Francia, o en realidad en cualquier país de la Unión Europea. Lo cierto es que a los países de la Unión Europea les beneficia esta ola migratoria, por la simple razón de que ellos tampoco tienen los suficientes jóvenes como para cubrir las vacantes laborales. Y en los lugares donde se produce esta hemorragia, la verdad que los gobiernos con sus medidas no consiguen mover la aguja. Y tampoco, la verdad es que tampoco se puede andar obligando a la gente a tener más hijos si no quieren tenerlos. Así que la cosa se ve bastante fea. Lo único que podrían llegar a hacer algunos de estos gobiernos es tratar de mejorar las condiciones de vida a futuro, como para que la gente no piense que sus posibles hijos tendrán una vida peor que la que ellos tienen hoy en día. Ya que estamos, los gobiernos de aquel lado del mundo también podrían tratar de controlar un poco la violencia étnica, la violencia religiosa, la corrupción, las mafias, en fin, todo eso también ayudaría. Quizás con todo eso logren que algunos de los que se fueron vuelvan y también que algunos de los que se quedaron tengan más pibitos. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima. Espero que les haya resultado interesante. Chao.